La rosa blanca que el canciller alemán Olaf Scholz colocó sobre el pórtico de la Catedral de Magdeburgo luego del ataque en vísperas de la Navidad, simbólicamente, es la misma que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha colocado en la tumba política del líder teutón. Ese día, Scholz corrió mientras el pueblo alemán lo abucheaba e insultaba. Él nos conoce bien. Putin sabe cómo infligirnos golpes dolorosos, dijo el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. De esta manera, siendo el atentado de Magdeburgo la máxima expresión de lo que ha hecho Putin con Alemania, la locomotora europea se ha salido de los rieles directo al precipicio. Putin los sacó del riel. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Días después de que un ciudadano germano saudí cometiera un atentado mortal en la ciudad de Magdeburgo, la crisis política, económica e institucional ha llegado a un punto sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial en Berlín, siendo culpado Vladimir Putin por tal desastre. El ministro de Defensa germano acusó directamente a Putin por la situación que vive su país al alegar que Moscú socava a la nación germana por medio de la propaganda de guerra. Él nos conoce bien. Putin sabe cómo infligirnos golpes dolorosos, dijo el jefe Boris Pistorius. De paso, agregó que Rusia se prepara para asestar un golpe directo a la OTAN en el año 2030. En especial, Pistorius dijo abiertamente que el líder del Kremlin apoya e interfiere activamente en los asuntos alemanes para respaldar a los partidos considerados antidemocráticos en Alemania, como el derechista Alternativa para Alemania y al izquierdista Unión Sarah Wagenknecht. Bueno, él tiene la culpa de todo lo que está pasando. Absolutamente cierto. Lo ha adivinado. Es Putin, dijo un medio ruso mofándose de las declaraciones de Pistorius en dirección a Putin. En efecto, la locomotora de la economía europea se ha salido de las vías y se dirige al abismo, con todos los países europeos siguiéndole. Un remolque con enganche. No obstante, en Berlín parecen no entender que los ciudadanos de ese país sienten un abandono total. Mientras la nación se encuentra en una aguda crisis económica, el gobierno alemán no ha dejado de financiar el conflicto de Ucrania y a seguir a Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, hacia el abismo de una guerra nuclear. Las pitadas y abucheos dados por una gran concentración de ciudadanos de la ciudad de Magdeburgo en contra de Scholz, luego del ataque de terror en esa ciudad, es la pesadilla sintética de la caída de un periodo político en Alemania y la inauguración de un pleno de incertidumbres y de mayor conflictividad con Rusia. La prensa alemana ha afirmado que la crisis ha llegado a tal nivel que posiblemente el partido de Scholz, coalición de los socialdemócratas con los verdes, quede en un cuarto lugar en las venideras elecciones del año 2025, dando como victorioso al Partido Social Cristiano de Friedrich Merz y con el AfD y la izquierda ganando importantes espacios electorales. Reemigración inmediata. Devuélvenos nuestras calles. Deportadlos a todos. Fueron las consignas de los manifestantes en contra de Scholz en Magdeburgo. Evidentemente, un gobierno que se mostró tan atolondrado para detener el atentado merece todos los epítetos posibles. Los teutones prefieren culpar a Putin por su ineptitud. Veamos el caso al detalle. Taleb al-Abdulmohsen es un psiquiatra germano saudí llegado a ese país en el año 2006, siempre mostrando excéntricas ideas políticas para un hombre de su tipo. Siendo saudí de origen, comparte la ideología supremacista del país de la Estrella de David, además de un discurso publicado por años en redes sociales racista y ofensivo. En las redes sociales argumentó, por ejemplo, que la ex canciller Angela Merkel debería ser ejecutada por complacer a los inmigrantes, reseñan los medios sobre el personaje carnavalesco. Usuarios y ciudadanos habían denunciado durante años la conducta abiertamente anti-islámica del personaje y sus llamados a acabar con todo y con todos.
Amén de las advertencias del gobierno saudí a sus homólogos en Berlín sobre la peligrosidad del personaje, dice un gran tabloide germano, no hubo reacción por parte del Estado y sus cuerpos de seguridad. O la corrección política se interpuso en el camino, o el descuido común y corriente, denunció la prensa alemana conservadora. El estallido popular de Magdeburgo le ha dado la razón a un político que ha trabajado toda su vida para las corporaciones estadounidenses, Friedrich Merz, que siendo del partido de Merkel siempre se opuso a la recepción ilimitada de inmigrantes, para entonces un verdadero tema tabú en la política germana. Ahora Merz tiene una carta de triunfo indestructible entre sus manos, subrayó la prensa de Moscú. La probable llegada de Merz a la Cancillería no solucionará los graves problemas de Alemania, especialmente los temas económicos, que son el trasfondo del colapso del gobierno alemán y la turbulencia política en ese país y el resto de Europa. Según reportan entes financieros alemanes, las empresas del país se trasladan a China y Estados Unidos, despidiendo a miles de trabajadores en el proceso de migración. De paso, la inversión extranjera en el país se ha lesionado debido a las inseguridades energéticas y el envejecimiento de la población que el proceso migratorio no logró revertir. No es de extrañar que los alemanes salgan a la calle a protestar cuando los gastos en Ucrania y su guerra se han llevado al extremo de que George, luego de retirarse el partido liberal de su coalición llamada Semáforo, todavía se intente imponer un gasto que asciende a 15.000 millones de euros para Kiev en 2025, gobernando en minoría. El mismo ministro de Defensa germano ha pedido al legislativo acelerar un proyecto de ley que restaure parcialmente el servicio militar obligatorio en Alemania. Y lo más importante es que las autoridades no tienen idea de cómo alimentar a los hambrientos y dar buenos empleos a los jóvenes, redondeó con malicia un medio ruso al respecto. Los ciudadanos de los países occidentales que alguna vez fueron prósperos, los más ricos del mundo, reconocen que su tierra se está hundiendo en la decadencia y el caos. Actualmente, sus países son muy diferentes a los países donde nacieron. Calles limpias, altos ingresos estables, moralidad tradicional y navidades de gastos suntuosos. Por ejemplo, a mediados de años, las autoridades británicas, luego de un estallido social fuertemente reprimido, tacharon de interferencia rusa un conjunto de grandes protestas que se dieron en las principales urbes de la isla. En esa ocasión, un ciudadano ruandés les quitó la vida a varios menores de edad, causando una ola de indignación popular. Los disturbios en Inglaterra expresan esencialmente el profundo descontento de los británicos con el terrible y cada vez peor declive económico y la ausencia total de al menos algunas expectativas, dice una larga cita de un medio londinense. Es decir, el mismo panorama que asola a Alemania. La rutina de George de soltar lágrimas de cocodrilo cada vez que ocurre un incidente mortal por culpa de su gobierno que pagan los ciudadanos, esta vez no funcionó. La rosa blanca que llevó a las víctimas, presuntamente compungidas, dieron cuenta del final de una fugaz pero perniciosa administración socialdemócrata. Por demás, cuando se habla de socialdemócrata, entre comillas, en Europa no es aquella que en gran parte del siglo XX jugó un papel progresista comprometido con asuntos como la descolonización, la desnuclearización o la convivencia pacífica. No. Ahora se trata de una banda de neoliberales pegados como una garrapata al cuerpo de Estados Unidos y la OTAN. El reciente atentado puso de manifiesto la total incapacidad de los jerarcas alemanes de resolver la crisis. Por cierto, en que ellos mismos se metieron al apoyar a Estados Unidos y Kiev en contra de Rusia. Para escapar de su vergüenza y pena, en Berlín agarran el manido mantra: la culpa es de Putin. Obviamente una mentira descarada. No obstante, de lo que sí es culpable el líder eslavo es de haber dejado en evidencia con su política de defensa de los intereses de Rusia que Alemania, país más fuerte de Europa, por ende, quien la tutela, se encuentra descarrilada y en camino a un precipicio que todavía no tiene final. Pues como dice el adagio, apaga las luces, escurre el agua. Las elecciones en Alemania están previstas para el 23 de febrero, día feriado en Rusia.
¿Es posible preparar un fraude que declare inválidos los resultados de las elecciones de antemano? Después de todo, no es así como se comportan las democracias occidentales desarrolladas. Una flor blanca en la tumba política de George colocó Putin. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.